Aquí comienza Del mito a la realidad, un programa profundo, provocador y entretenido que se adentra en las grandes ideas de la tradición filosófica para iluminar los desafíos de nuestro tiempo. Conducen el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, porque pensar sigue siendo un acto revolucionario. Afina tus oídos porque aquí comienza Del mito a la realidad, en tu Radio Universidad de Atacama. Un saludo a todos quienes nos acompañan en este nuevo encuentro. Soy Marco Antonio Maturana, psicoanalista, y estoy junto a mi amigo Gacro, escritor de ciencia ficción. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Aquí con mi ropita de Star Wars, porque adivina qué película acabo de ver, querido amigo. Michael Jackson. Claro, es como ese meme cuando llegan así vestidos de algo. ¿Qué película van a ver? Preguntan. No, precisamente fue a ver The Mandalorian and Grogu de Star Wars. ¿Y cómo estuvo? Oh, espectacular, espectacular. Sí. El regreso, imagínate, después de 7 años de Star Wars en el cine. ¿Ya? Y más encima con nuestro Pedro Pascal. Protagonista. Como protagonista, wow. Por supuesto. Él es el mandaloriano. Y este pequeño Grogu, que es el Baby Yoda, como ¿ya? Le dicen, que causa como tanta ternura ahí. Pero muy buena película, muy entretenida, apta para todo público. ¿No te estarán pagando los estudios de la película? No, para las personas que me conocen, no solamente escribo ciencia ficción, querido amigo, yo también me gusta la ciencia ficción y sobre todo Star Wars, Star Trek y todas esas franquicias que hablan de la fantasía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el mundo de la imaginación! ¡Qué maravilla! Bueno, y aquí estamos como siempre explorando cómo los antiguos mitos siguen dialogando con las preguntas esenciales de nuestra existencia, Gacro, invitándonos a reflexionar sobre la forma en que vivimos, decidimos y damos sentido a nuestra única vida. En este episodio hablaremos sobre el temor humano a la muerte. Nos metimos la pata a los caballos. Y cómo muchas veces pasamos gran parte de nuestra existencia intentando escapar de aquello que inevitablemente da límite y sentido a la vida. A través del mito de Sísifo, reflexionaremos sobre la obsesión por prolongar la existencia, el miedo al paso del tiempo y la sensación contemporánea de vivir atrapados en rutinas repetitivas que terminan vaciando de sentido nuestros días. ¿Cómo se llama este capítulo? Una sola vida. Porque wow. La vida es una sola y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que la vida... Vamos con ello. Partimos con la historia. Una sola vida. Sísifo, el rey y fundador de la ciudad de Corinto, era un hombre astuto y ambicioso, conocido por ser el hombre más listo de la tierra en su tiempo, que aprovecha cada oportunidad, no más el más sabio. Descendiente de Prometeo, el titán creador de la humanidad. Un día Sísifo ve a la joven Egina, hija del dios Asopo, el dios de los ríos, siendo secuestrada por el águila de Zeus e intentando sacar ventaja de dicha situación, acudió a la presencia del dios para contarle el paradero de su hija, solo a cambio de un manantial de agua dulce, ya que Corinto era una ciudad bastante seca. El dios accede de inmediato, le cumple a Sísifo su deseo y acto seguido parte a rescatar a su hija, generando un gran conflicto entre los dioses. Al enterarse Zeus de la traición de Sísifo, furioso envía a Tánatos, la encarnación de la muerte, a que encuentra a Sísifo y lo despoje de su vida. Pero el rey Sísifo ya tenía un plan. Le dice a la muerte: parece que llegó mi día. No esperaba morir tan joven y confieso que estoy perplejo con su esplendor. Es usted una divinidad magnífica y sé que de los varios dioses que he conocido, alguno puede compararse con su elegancia y hermosura. Por lo mismo, quiero regalarle mis joyas, que ya no tendrán dueño tras mi pronta muerte. Son hermosas y por tanto dignas de su distinguido ser. Tánatos, halagado por tales elogios, aceptó las joyas, que eran unas hermosas pulseras y un collar brillante de oro. Se los puso y de inmediato
solo para darse cuenta de que en realidad eran 2 grilletes y una collera, encadenados en el suelo. El rey de Corintos, logró engañar a la muerte e hizo que de Tánasos su prisionero, provocando que nadie más muriera. Hades, el dios del inframundo, se dio cuenta de que nadie acudía a su reino, y Ares, el dios de la guerra, se dio cuenta de que ningún guerrero fallecía en batalla, a pesar de muchos terminar mutilados. Pero, por lo que este último, en colaboración con Hades y Zeus, va a Corinto y libera al dios de la muerte, que va en busca de Sísifo para completar su misión. Pero el rey una vez más adelanta los hechos y confabula, esta vez con la ayuda de su esposa, a la cual le dice que si muere no le preste servicios habituales fúnebres del rey. Al estar frente a Ares, en el inframundo, y luego de ser reprimido y confrontado, el rey, en tono humilde, le dice: sé que le he causado problemas, y quiero que sepa, adorado Dios, que esa nunca fue mi intención, pues no sabía que mi actuar le afectaría a usted, y tengo una súplica que hacerle. Mi odiosa esposa se niega a prestar los debidos ritos funerarios de un rey, que fue un rey muy querido por su pueblo. No me pueden descartar como si fuera un perro. Por ello le suplico que me deje volver al mundo de los vivos. Solo por un día, para vengarme de mi esposa y ejercer yo mismo los ritos funerarios que me merezco. Mi pueblo se lo agradecerá infinitamente. Envuelto en la manipulación de Sísifo y su humilde actuar, el dios accede con la condición de que sea solo por un día y que al día siguiente, antes de que se esconda el sol, vuelva al reino de los muertos sin objeción. Al volver al mundo de los vivos, su esposa lo estaba esperando con un carruaje en el que huyeron, engañado a la muerte por segunda vez, y vivió por muchos años escondido en compañía de su amada, hasta que ya, en una avanzada vejez, aceptó la llegada de la muerte, al verla como inevitable, pues ya no le quedaba cordura e inteligencia que lo pudiera ayudar. Al volver al inframundo y como escarmiento ejemplificador, Hades lo arrojó al Tártaro y lo obligó a empujar una enorme piedra redonda hasta lo alto de una montaña. Pero siempre que se acercaba a la cima, la piedra aumentaba su peso y volvía a rodar desde el punto de partida. Y así Sísifo debía volver a subir cada día, por toda la eternidad. Todo un pillín este señor Sísifo, ¿no es cierto? Sí. Descendiente de nuestro querido amigo Prometeo, el que le robó la luz a los dioses para darles inteligencia. Le dio mucha inteligencia a su hijo, al parecer. Pero más que inteligencia, porque claro, no sé si acaso la inteligencia se traduce como el aprovechamiento también. No, yo creo que le dio la chispeza. La chispeza. Le dio la chispeza más que otra cosa. Porque era como astuto, pero no sé si acaso lo usaba para el bien, porque yo me imagino ahí como un mundo sin muerte. La muerte es un pasaje necesario, ¿ya? Nosotros los seres humanos partamos por el origen de la materia. La materia no se destruye ni se construye, ¿cierto? Uh-huh. Simplemente se transforma, ¿ya? Sí. Y nosotros los seres humanos, al igual que todos los seres vivos, somos finitos en el mundo para cumplir con una labor, ¿cierto? Sin duda. Entonces, en este mito griego, Sísifo representa al ser humano enfrentado a una de las verdades más difíciles de aceptar: lo inevitable de la muerte. Dotado de gran inteligencia y astucia, intenta engañar a los dioses y escapar una y otra vez de Tánatos, que traducido es muerte. No por maldad, sino por un profundo apego a la vida y un temor importante a desaparecer. Sin embargo, en su obsesión por evitar el final, termina desafiando el orden natural, como tú bien decías, y convirtiendo su existencia en una eterna lucha contra lo inevitable. Es entonces cuando aparece el verdadero núcleo del mito. El intento desesperado por escapar de la muerte termina condenándolo a una existencia vacía, repetitiva y sin propósito. Así, una sola vida revela cómo el miedo al final puede alejarnos del presente y hacernos olvidar que vivir no es simplemente prolongar la existencia, sino encontrar sentido en esa existencia.
esta condena que sufre Sísifo por el continuo engaño a Tánatos, ¿cierto? Lo condena a una labor súper sin sentido, que es empujar esa piedra por esa colina para luego volver a hacerla cada día. Yo me lo imagino, subir y bajar. Hago un paralelismo con el mundo laboral ahora, que muchas personas se dedican al trabajo, están mucho de moda estas personas que son las multitasking, que no sé qué, que se dedican como al trabajo 100%, dejan de lado la familia, dejan de lado la vida social, y la verdad es que en eso mismo se van perdiendo, Sí. ¿ya? Por lo mismo, bueno, quise venir así vestido tal como vengo del cine, ¿ya? Para decir que la verdad es que la vida es una sola, ¿ya? Tal como dice el mito, ¿ya? Y hay que aprovechar. Hay que aprovechar la vida, Si es ¿no? que hay una película bonita que hay que ver al cine, vayan a verla. Sin duda. Si es que hay algún concierto que quieran hacer, o si acaso quieren una cita, si acaso le quieres decir a tu ser querido que lo quiere, hazlo. No dejes que el tiempo pase. Tenemos un centro cultural maravilloso aquí en Copiapó, donde continuamente se están mostrando obras, no tantas como uno quisiera, pero hay. Y Antes había más. sin duda, ¿no? Y eso Como que- es un espacio muchas veces gratuito para que la comunidad pueda apreciar la belleza del arte. Me hermano después de la pandemia, he notado yo. Sí. Un poco. Pero tenemos el gran espacio y maravilloso. Sí, ahora lo están reparando, creo. Sí, Sí. se demoraron un poquito. ¿Te acuerdas que hubo un terremoto el año pasado? Sí. Que rompió las ventanas, pero bueno, ahora creo que lo Fue están duro, reparando. pero el arte nunca muere. Precisamente. Entonces, hablando de muerte, Claro. el miedo a la muerte sigue siendo una de las fuerzas psicológicas más profundas en el ser humano. Aunque muchas veces se expresa indirectamente, vivimos en una época que está obsesionada por prolongar la juventud, evitar el envejecimiento y mantenernos constantemente ocupados, como si el movimiento permanente pudiera alejarnos de nuestra condición finita. La sobreestimulación. La sobreestimulación o estar metido en algo, como que eso te hace más interesante, inteligente y también más vivo, pero Con más chispeza. no necesariamente estamos concentrándonos en esta, al parecer, única oportunidad que tenemos para habitar esta existencia. Y ahí es cuando muchas veces las personas se sienten desesperanzadas, no encuentran un propósito, pero el propósito no es lo mismo que el destino, el propósito se crea y cada una de las personas que nos está escuchando puede, en función de iluminar sus facultades internas y conocerse a sí mismo, descubrir su propósito en la vida, Sí, por lo supuesto. que va a ser maravilloso para alejarse solamente del pensamiento de la muerte. Había escuchado que la mayoría de las personas nace como con un don. Siempre tienen como un fuerte, ¿ya? Yo creo que desde pequeño, pongo por ejemplo el mío, va a venir de muy cerca, pero creo que mi fuerte, no sé si mi don, ha sido la imaginación, Ujú. ¿ya? Me gusta escribir, ¿cierto? También diseñar, y la verdad es que todo viene de ese fuerte. Apoderarse de una pasión es querer vivir con más incentivo, me da la impresión, ¿ya? Sin duda. A mí, la verdad, si yo no pudiera crear, creo que me sentiría como un esclavo de la vida. Sin duda, y ahí estás empujando la piedra de Sísifo cuando no tienes ese propósito, ¿no? Precisamente. Y yo sé que muchas personas todavía no encuentran ese propósito, pero es porque no han despertado sus facultades. Tienen que conocerse a sí mismos y ahí hallarán la respuesta. Y es importante cuando se conocen a sí mismos. He escuchado muchas veces que la mayoría de las personas dentro de su trabajo lo que más necesita en algún momento son vacaciones. Pero una persona que encuentra lo que en realidad le apasiona, las vacaciones son permanentes. Exacto. Porque hace lo que quiere simplemente por querer. Sin duda, ¿no? Como nosotros, pues, en este Como momento. nosotros en este momento, en- hablando con ustedes, queridos Radio Nadie nos Escucha. está pagando. Claro, así, por amor al arte. Lo hacemos como por amor al Claro. arte, lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque queremos a la comunidad y porque es necesario para que todos vivamos felices, conocer un poquito más. Y ¿no? como un poquito como el papá de Sísifo, como Prometeo, entregarle un poquito de este fuego. Puras que- promesas, Prometeo. Claro, como el capítulo de los políticos. No, entregarle también esta luz a la comunidad, a la ciudadanía, Ajá. que es el pensamiento crítico.
Verdaderamente. Entonces, por eso el mito nos recuerda que aceptar nuestra finitud no debilita la vida, sino que puede volverla más consciente, auténtica, valiosa e interesante. Piense usted, es un desafío que yo les pongo a mis pacientes generalmente. Digamos que tu existencia es una película. ¿De Star Wars? De Star Wars, puede ser. Muchas veces son películas dramáticas, otras son comedias, otras son de terror. Yeah. Pero ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el corazón de esa película? ¿Ya lo viviste? ¿Has mostrado tu mejor versión para que quede capturada en esa escena central de la película? Normalmente en las películas siempre pasa eso en el momento de catarsis. Uh-huh. Cuando el protagonista, o pasa también en lo que yo hago, pues el tema de la escritura, cuando el protagonista finalmente se da cuenta de que no va por un buen camino y tiene un cambio. Ah, sí. ¿Cierto? Muy común. Claro, muy, muy común, porque la verdad es que, mira, no creo que exista una edad para darse cuenta de encontrar lo que a uno le gusta y de hecho uno también, como tú me lo dirás mejor porque eres de la rama, como ser humano es bastante maleable, bastante plástico y puede ir cambiando los gustos. Sin duda, ¿no? Entonces parece que explorarnos permite encontrar aquello que puede ser muy productivo para una vida con sentido. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás al cielo y los dioses, dice en el templo de Delfos. Claro. Bien, entonces, ¿cuál es la piedra de Sísifo que nosotros empujamos constantemente? Como bien decía mi querido amigo Gacro, puede tener que ver con esa forma en la que enfrentamos el trabajo. Yo soy de los que piensa que el trabajo dignifica. Yo no veo el trabajo como un castigo. Creo que es la forma en la que contribuimos cada uno con cada quien y hacemos una comunidad mucho más virtuosa. Pero eso solamente es el trabajo que te gusta. Exactamente. Pero claro, afortunadamente algunas personas pueden elegir en qué trabajar y otras por circunstancias de la vida no. Sin embargo, encontrar el sentido en esa acción repetitiva, como decía el autor del libro, ¿cierto? Imaginarse a Sísifo feliz, ¿no? Claro. Imaginarse ese momento donde la roca se devuelve al punto de inicio y él puede sentir la brisa secando su sudor, por ejemplo, ¿no? Claro. O cómo de esta forma en la que yo sacrifico mi tiempo en el trabajo puede generar felicidad, bienestar a quienes componen mi familia. Albert Camus hablaba acerca de cómo podía pasar cada día, ya que estaba condenado a la eternidad de mover esta piedra, cómo podía ser un día diferente a la vez. Por ejemplo, como era una montaña, de repente Sísifo paraba en algún momento y miraba lo que estaba alrededor, la vista, ¿ya? No se sabe cómo era el Tártaro, la verdad, puede que haya sido hermoso, ¿ya? O aprovechar, por ejemplo, lo que decías tú, la brisa cuando pasaba la roca, o de repente subirse arriba de la roca y rodar con ella. Mira, de verdad que hay algún momento en el cual nosotros comenzamos a hacer las cosas de forma mecánica. Pero si nosotros lo hacemos con esta apreciación, ¿cierto? Con apreciación, entiéndase como apreciar las cosas, ¿cierto? Claro, mirar por la ventana. Mirar por la ventana. Podemos realmente encontrarle lo positivo a todo, ¿ya? Sin duda. Como el capítulo que hablamos de la resiliencia. Una alegoría similar que también suelo ocupar en las terapias con los pacientes es eso. Muchas veces vamos como en un vehículo manejando hacia un objetivo y no sacamos la vista del objetivo, cuando en realidad la vida está en el paisaje que nos estamos perdiendo. Entonces yo los invito a bajarse de ese auto, a respirar, a mirar nuestras hermosas montañas desérticas, las hermosas puestas de sol, nuestro mar, una conversación grata con un amigo, esa cena que podemos compartir con la familia. Ahí nosotros estamos disfrutando esa roca que subimos y bajamos constantemente. Y lo otro también, haciendo el mismo paralelismo que haces tú con respecto al tema del auto, no necesitamos ver todo el camino para llegar al objetivo. Por supuesto. Por ejemplo, si es que mi objetivo es llegar a Arica, no necesito ver Arica desde Copiapó, ¿ya? Y sobre todo si es que es de noche, porque si es que es de noche, imagínate, tengo el auto con los focos prendidos, ¿sí? Y solamente voy a ver lo que me permite la luz. Entonces,
finalmente no necesito ver todo el camino, solamente necesito ver el paso a paso, sabiendo que en algún momento voy a llegar. Sin duda. Bueno, este tema es muy apasionante en realidad. Porque, da para hablar harto. Sí, porque finalmente nosotros somos como personas que caminamos vendadas. Y claro, porque si tú revisas en este preciso momento qué hay en tu cabeza como pensamiento regente, te vas a dar cuenta que ese pensamiento funciona como un cristal que tiñe la realidad. Claro. Te pones unas gafas verdes y todo es verde. Con distintos tonos, pero todo es verde. Como Grogu. Como linterna. Claro. Pero sácate las gafas. Disfruta tu vida. Claro. Date esas licencias. Tómate el momento de satisfacción hoy. No te quedes atrapado en esa relación que no te ayuda a vivir tranquilo, sino que todo lo contrario, construye junto a tu pareja una relación hermosa en la cual ambos puedan disfrutar. O sepárate de una si ya estáis viendo que no sirve la relación. Sin duda, ¿cierto? Sí, de repente también tomar las decisiones difíciles, tener conversaciones incómodas y hay un montón de cosas momentos de catarsis como los que hablábamos recién, que sirven también para generar un cambio. Y la mayoría de los cambios, no voy a decir que todos, siempre son para mejor. Entonces parece que vivir la vida tiene que ver con reconocer nuestra fragilidad, nuestra finitud, pero disfrutando aquello que como oportunidad tenemos una sola vez, ¿no? Y aquí hay un tema interesante, mi querido amigo Gacro, que tiene que ver con el locus de control. Brevemente lo explico. El locus de control es la forma por la cual nosotros hacemos acciones en la vida. La mayoría de las personas, lamentablemente, tienen un locus de control externo. Es decir, confía en que su destino o lo que le va a pasar tiene que ver con el tarot, tiene que ver con el horóscopo, tiene que ver con las deidades, tiene que ver con... O lo que te digan las redes sociales. Con cualquier cosa que esté pasando fuera de ti. Versus personas que tienen locus de control interno y que saben que todo lo que les ocurre es a causa de él mismo. ¿Qué pasa? Las personas que tienen locus de control interno tienen o suelen tener vidas más satisfactorias. Claro. Entonces, buscar la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace, eso parece que deviene de una persona que tiene locus de control interno. Por lo tanto, volviendo al tema del trabajo, el trabajo puede ser un elemento que dignifique, que nos dé un sentido, y todas estas cosas que nosotros vivimos constantemente puede convertirse en algo virtuoso. Aquí estuve yo. ¿Qué va a decir tu epitafio, por ejemplo, mi querido amigo Gacro? El mío va a decir, aquí vivió Gacro, escribió lo que quiso, vio muchas películas de Star Wars, vio la serie completa de Star Trek y vivió la raja. Maravillosamente. Eso es locus de control interno. Recuerden todos nuestros audioescuchas que estás escuchando Del Mito a la Realidad en tu radio universitaria, Radio Universidad de Atacama. 96.5 FM. Hablemos un poquito entonces de los efectos psicológicos que puede tener una existencia basada solamente en el miedo a la muerte. Porque parece que solamente nos morimos un día, pero el resto de los días vivimos. Sí. Entre los problemas de salud mental más asociados en este contexto, y al igual como lo he dicho en otros capítulos, aparece el agotamiento crónico y el burnout. ¿Sabes lo que es el burnout? No tengo idea. Ilústrame, querido amigo. El sentirme quemado. Lamentablemente muchas personas que trabajan con personas, como por ejemplo los profesores, los profesionales de la salud, entre otros, están bajo el riesgo de padecer burnout, que es sentirse quemado, es decir, perder el gusto por hacer lo que antes me apasionaba. Por distintas situaciones que se viven en el contexto laboral, estas personas pueden sufrir de burnout. Ansiedad constante, depresión, sensación de inutilidad o estancamiento, pérdida de motivación, desconexión emocional, dificultad para habitar y disfrutar el presente y una creciente percepción de que la vida se transforma únicamente en supervivencia. Otra cosa que está aumentando en la consulta son los pacientes que declaran sentirse solos. Wow. Y en realidad nunca estamos solos, pero parece ser que ellos hablan de esa dificultad para conectar con otro, ¿no? Y sin duda este libro
de Albert Camus, El mito de Sísifo, también hace una advertencia sobre un tema muy complejo que es el suicidio, ¿no es cierto? La rutina mecánica, el cansancio existencial y la sensación de estar empujando eternamente esa piedra puede generar en el ser humano la sensación de vacío, desesperanza y pérdida de sentido. Y ahí hay algunas personas, ¿cierto? Algunas personalidades que tienen elementos más frágiles y pueden considerar que bajarse del juego es la solución. Pero ahí les hablo directamente a aquellos que tienen o han tenido ideación suicida. El suicidio no resuelve nada, empeora todo. El problema que cargas, se lo traspasas y lo multiplicas a la familia. Sí, es complicado. Albert Camus hablaba del suicidio también como la muerte en vida, como el hecho de transformar la rutina en algo que te va matando el alma, ¿ya? Porque al fin y al cabo uno también se suicida si es que no toma acción y sigue sin vivir esos cambios. O sea, que todos los días sean iguales. Yo creo que eso es un llamado de atención cuando las personas comienzan a sentir que todos los días son iguales. Es momento de tomar la decisión de ya empezar a realizar cambios, porque es ahí cuando comienza el suicidio de Albert Camus, ¿cierto? Sin duda. Y de hecho, no sé, corrígeme tú si es que es así, pero yo, por ejemplo, en algún momento sentí que todos los días eran iguales cuando, por ejemplo, estaba a cargo de obras de construcción, que claro, recuerden que también soy arquitecto, entonces la construcción en general es demasiado lineal, ¿ya? Y muy repetitiva, acción 1, acción 2, y conlleva muchas cosas que tienen muchos ramajes. Entonces, para poder sobrellevar este tema, yo me acuerdo que tomaba una decisión bien que fue por una psicóloga precisamente me dio este consejo, que era pasar por distintos lugares cada vez que iba al trabajo. Ir a lugares donde habían árboles, donde habían plantas, irme caminando de vez en cuando al trabajo. Hacer tu día distinto. Claro, y la idea es que estas pequeñas acciones van sumando, al fin y al cabo, van haciendo que esta repetición, este suicidio que dice Albert Camus, se vaya mitigando de a poco. Sin duda, sin duda. Y bueno, como no negar, ¿cierto?, que hay un porcentaje de la población que este vacío no lo puede cargar y termina tomando una decisión nefasta. Por eso que es necesario siempre conversar. Ahí a todas las mamitas y papitos conversen con sus hijos, conversen con sus amigos, toquen estos temas que de repente son tabúes. Llega el momento entonces, mi querido amigo Gacro, de recomendaciones a la comunidad y filosofía práctica. Si sientes que no puedes, pide ayuda. Y cuando sentimos que el peso de la piedra supera nuestra fuerza, pedir ayuda no es debilidad. No es debilidad. Eso es importante, sino una forma valiente y sabia de cuidar de nuestra vida. ¿Ya? Sí, ahí está la línea de prevención del suicidio que atiende 24/7 y es 4141. Todos deben tomar nota de esto porque en algún momento van a conocer a alguien desesperanzado. Sí. El número es *4141. Conversar y preguntar a mis más cercanos cómo va esa piedra. Darle sentido a lo vivido. Dar sentido a lo vivido transforma incluso las experiencias dolorosas en parte de nuestra historia y crecimiento humano. Desarrollar la resiliencia, que éramos algo que veníamos hablando también en capítulos anteriores. Ajá. Desarrollar la resiliencia no elimina el sufrimiento, pero fortalece nuestra capacidad de levantarnos y seguir avanzando frente a las dificultades. A veces una cicatriz te hace ver más interesante. Por supuesto. A mí me encantan mis cicatrices de guerra, yo tengo varias. Por ejemplo, una vez que me sacó un tumor, aquí tengo una acá. Bueno, no solamente la física, porque sí, todas las demás me dejaron, todas las batallas que sufrimos nos hicieron más fuertes. Sin duda, Lo que más no te sabios, mata, más fuertes, más esenciales. Uh-huh. Claro. Lo que no te mata te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Construir un propósito. Construir un propósito nos ayuda a comprender que vivir no es solamente existir, sino orientar nuestra vida hacia algo que otorgue sentido. Como ver películas de Star Wars. Como ver películas de Star Wars, como ir a ver arte, como ir a jugar a la pelota. A tomarse una chela con los amigos. Por supuesto que sí. O ¿Vamos también, por una chela después? Sí. ¿por qué Buena no? idea, ¿Por qué ¿cierto? no? Vamos.
y de esa forma, ¿cierto?, disfrutar nuestros días para que no sean monótonos y podamos conectar más. Disfrutar la vida, entonces, no es ignorar los problemas, sino recordar que también fuimos hechos para experimentar afecto, belleza y plenitud. Llega el momento del cierre de este capítulo, mi querido amigo Gacro. Sísifo pasó su vida intentando escapar de la muerte, solo para terminar condenado a una existencia vacía y repetitiva. Así el mito nos recuerda que el verdadero peligro no siempre es morir, sino olvidar, vivir mientras intentamos huir de nuestra condición humana. En este sentido, la verdadera pregunta es, ¿qué sentido, conciencia y autenticidad seremos capaces de darle a la única vida que realmente tenemos? Una sola vida. Una sola vida. En esta oportunidad vamos a recomendar, como es de costumbre, un libro. Este será El mito de Sísifo, de Albert Camus. Queridos amigos, pensar sigue siendo un acto revolucionario, una forma de darle sentido a nuestra existencia y evitar la rutina, el miedo y la prisa que nos ahogan y nos hacen olvidar cómo vivir. Y los dejamos invitados para el próximo episodio, ya que también va a incluir un mito griego que nos va a servir para nuestra vida. Piensa. No repitas. Ha llegado a su fin un nuevo episodio del Mito a la Realidad, un espacio de conversación abierto, riguroso y vibrante, una invitación permanente a cuestionarnos y a pensar con profundidad. Sus conductores, el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, los esperan el próximo episodio para seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y recuerda siempre, piensa, no repitas.